dejamos en stand-by la vez pasada, hace 2 semanas, ¿no? Veníamos hablando de Mateo, algunas partes de la escritura de Mateo, y hoy quiero continuar con Mateo, ¿les parece? Vámonos al Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, la verdad es que es el más admirable sermón que jamás se haya predicado por el predicador más admirable y tremendo que jamás haya existido. Ese predicador es el Verbo, es el Cristo, ¿no es cierto? De hecho, Dios dijo ahí en Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en el que tengo, o en el cual, según la traducción que utilices, en el cual tengo complacencia, dijo Dios hablando de su Hijo, ¿verdad? Entonces, saben que los discípulos, por ejemplo, algunos maestros en la época de Jesús, utilizaban el método socrático para enseñar. ¿Sí? En la época de Jesús, ¿cómo era el método socrático o de Sócrates? Pues era caminando y se paseaban ahí, ¿verdad? Entre toda la gente y así les enseñaban. ¿Sí? En el Sermón del Monte vemos aquí, de hecho de esa forma socrática es como viene el nombre de dar cátedras, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo lo que hace es tremendo aquí en las bienaventuranzas. Vamos a trabajar hoy solo unas poquitas porque son varias, ¿ok? Son varias y traté de repartirlas en 2 partes, espero lograrlo, ¿verdad? En 2 partes, si Dios nos permite la vida, hoy parte 1, próxima semana parte 2, ¿ok? Entonces, cuando ustedes ven su Biblia, tiene un subtítulo arriba del capítulo 5, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y dice aquí la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿te das cuenta aquí? Y sentándose, ¿sí? Vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y aquí tenemos, algunos dicen que son 7, otros dicen que son 8, y hay quienes encuentran hasta 9 bienaventuranzas, ¿ok? Así es que no te espantes si tú encuentras 10, ¿verdad? Pero no menos de 7. Y entonces versículo 3, ¿cómo empieza diciendo? En el versículo 3, la primera palabra, ¿cuál es? Dichosos. La versión Reina Valera dice bienaventurados. La Biblia de Dios habla hoy, dice felices. Porque la palabra bienaventurado que está utilizada aquí literalmente se traduce como feliz, ¿ok? Es como lo podríamos traducir. Pero quiero decirles esto: este bienaventurado, el significado de feliz, o cómo lo traduciríamos, o de dónde lo traducimos, su original implica una felicidad, pero no emocional. Implica una felicidad espiritual, queridos hermanos y hermanas. Por eso, vamos a ver cómo es que arranca. El Señor Jesucristo dice que Él se sentó, ¿no? Él se sentó y empezó a hablarles. Y lo primero que dice en el versículo 3 es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Querido hermano, hermana, no significa, ¿verdad? Lo que no significa este versículo 3 es que, porque pensamos aquí que, los pobres, pensamos en la gente pobre. Y en México tenemos muchos pobres.
pero no se está refiriendo a esas personas, ¿ok? No se está refiriendo a esas personas, se está refiriendo a precisamente pobres de dentro, ¿ok? Entonces Jesús, yo quiero que tengan en mente esto, Él está hablando en la montaña, Él se acomoda de cierta forma para que su voz salga y alcance a abrir y alcanzar a escuchar a toda la gente. Y cuando Él les dice, son felices aquellos que son pobres en espíritu, entonces no es aquel que está hambriento, sin calzado, sin ropa y sin techo, ¿ok? No es ese pobre. Tampoco se está refiriendo a los que son cobardes o débiles. Tampoco se está refiriendo a él. ¿Quiénes serían cobardes o débiles? Recuerdan en Números, o Deuteronomio también lo saca, pero en Números sobre todo, capítulo 13, verso 33, cuando Moisés manda a los espías para ver la tierra prometida, y entre ellos va Josué, ¿verdad? Y manda a los espías y regresan, y casi todos los espías lo que hacen es, no vayamos para allá. Tenían temor, no vayamos allá porque allá hay gigantes y nosotros seríamos como langostas y nos comerían. Hasta exagerados, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando tienes miedo, ¿verdad que sí te proyectas? Cuando tienes miedo te proyectas, ¿no? Entonces, eso fue lo que le pasó a los espías. Pero no se está refiriendo también a estos pobres en espíritu, no es a la gente pobre en condición, no es a la gente pobre, débil, con temor, ¿verdad? Y tampoco significa este pobre en espíritu alguien mezquino, ¿ok? No está hablando de eso, recuerden, está hablando del espíritu, de dentro. Entonces, un pobre en espíritu, queridos hermanos, simple y sencillamente es aquella persona que tiene una gran necesidad de Dios. Así es que esta bienaventuranza específica no es para cualquiera, ¿te das cuenta? Esta bienaventuranza específica es aquel que está pobre en espíritu, ¿verdad? Y que tiene una gran necesidad de lo espiritual, ¿ok? Ustedes se dan cuenta, ustedes están aquí y yo espero que todos estemos aquí por amor a Dios y por necesidad espiritual, porque somos pobres en espíritu, pero hay mucha gente, pues no está lleno este lugar, ¿no? Y si tú te vas a la misa de allá abajo, por casa de Rebe, pues no está como que reventando, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no tiene esa necesidad, o si la tiene no la refleja, ¿verdad? No la busca. Tú y yo, queridos hermanos, necesitamos tener esta pobreza espiritual, porque eso es lo que nos va a acercar a Dios. Mientras tú y yo no reconozcamos nuestra necesidad y pobreza espiritual, tú y yo no vamos a poder ser felices. ¿Te das cuenta? Hay gente que vive sin Dios y sin esperanza y son personas infelices. Es como en Lucas 18, si quieres buscarlo, pero sigue con tu dedo ahí. En Lucas 18, versículo 13, y mantén ahí Mateo capítulo 5. Lucas 18, versículo 13, que dice, hablando de un publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este publicano de Lucas capítulo 18, versículo 13, está reconociendo su pobreza espiritual. Él dice aquí el versículo, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ¿qué decía? Dios mío, sé propicio a mi pecador, ¿verdad?
sé propicio a mi pecador. Es esa pobreza de la cual tú tienes esa tremenda necesidad de Dios y que sabes que solamente Él puede alimentarte. Sí, que no hay otra cosa más allá que te pueda alimentar y sostener tu espíritu. Entonces dice la palabra de Dios, regresamos a Mateo, ¿verdad? O quieren buscar otra cita bonita, Isaías capítulo en el Antiguo Testamento, para los que tienen Biblia hacia atrás, para los que traen su Biblia encendida, digital, pues ahí busquen Isaías capítulo 6, ahora déjenme ver si yo lo encuentro. Isaías capítulo 6, versículo 5, dice: entonces le dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo inmundo de labios, o sea, pobre en espíritu, siendo inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Por ejemplo, a veces te has topado a la gente pobre, digamos, de condición, y a veces no te voltea a ver a los ojos, ¿no es cierto? No, a veces no te voltea a ver a los ojos, sí, está bien. Y siempre así como con mucha lástima hacia ellos mismos, ¿no? Pero el pobre en espíritu así es. Con los dos pasajes que hemos visto es, uno ni alzaba los ojos al cielo, ¿no? Sentía tanta miseria espiritual que agacha su vista y dice: sé propicio a mí, Señor, porque soy pecador. Y dice: ay de mí, quejándose, el profeta, quejándose, diciendo: soy miserable, soy pobre, pero yo he visto tus ojos. Eso es lo que requiere. Regrésate a Mateo, capítulo 5. Ese es el tipo de persona. Entonces imagínate, estaba el campo abierto y están todos sentados y Jesús está hablando y Jesús está diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la promesa, querido hermano, que tú y yo tenemos cuando tú y yo reconocemos nuestra pobreza, nuestra necesidad, nuestro anhelo de nuestro Dios Todopoderoso y que Él es el único que puede salvar nuestras vidas. Y dice la promesa que nos da aquí: porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, querido hermano? Que a ti y a mí se nos abren las puertas del cielo cuando tenemos una mentalidad y un corazón de pobreza espiritual, reconociendo cada día que necesitamos de nuestro Dios. Porque a veces la tendencia del ser humano es simplemente creer que somos todopoderosos, ¿verdad? Y que podemos hacer todo por mi fuerza, por mi inteligencia, por mi hermosura, ¿verdad? Y no dependemos de Dios, dependemos de nosotros. Entonces, amado hermano, hermana, si tú has sido un pobre en espíritu, porque a lo mejor estás aquí, pero no has tenido esa pobreza espiritual, porque un pobre tiene carencia, ¿no es cierto? Y entonces él necesita suplir esas carencias. El pobre espiritual necesita suplir esas carencias. Esa carencia, el único que le va a dar a suplírsela es Dios. ¿Cómo? A través de su contacto, de su comunión con Dios, de la lectura de la palabra. Siendo honestos, ¿a cuánto les gusta leer la Biblia? ¿Verdad? Decimos: ay, sí, qué padre. Pero es un libro que lo ves con tantas letras chiquitas y a veces la gente dice: ay, todo eso tengo que leer, ¿verdad? Pero amada hermana, yo te animo. Estamos en un plan de lectura anual. La verdad no te lleva más de 25 minutos. Todo el plan está excelente. Y lo increíble, bueno, de hecho todavía no acabamos Génesis.
iríamos hoy leímos Génesis 39, según cuando yo empecé, o cuando esto empezó, que fue el 1 de enero, Génesis 39, Job 5, Romanos 9 y Job 5, Romanos y me falta uno, no me acuerdo cuál es. Marcos. Es un capítulo de cada uno de estos, ¿verdad? Y está bien interesante con Génesis. Ahorita vamos en una situación ahí con José, ¿no? Bien compleja y varias situaciones ahí. Pero entonces, querido hermano, ve agarrándole ese disfrute. Pero a algunos de ustedes les dije, bueno, se te hace muy bromoso 4 capítulos diarios. Aparte de este plan que estamos haciendo, mi familia y yo estamos haciendo otro plan. Te mando ese que está más chiquito, como para mis hijos, que ahí se lo echan igual como en 20, ¿no? Pero es menos lectura. Pero el asunto es que hagas un hábito. ¿Por qué? Porque estoy pobre y necesitado, y el pobre, hermano, tiene necesidad de ser suplido esas carencias que tiene en su vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú eres pobre en espíritu, entonces el reino de los cielos es para ti. Número 2. Ahora, lo leemos juntos. Bueno, no, porque tenemos diferentes traducciones, ¿verdad? Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Fíjate bien que dice 2 Corintios 7, 8 al 10. Porque Pablo, estoy invitándote a ir a 2 Corintios, más adelante en tu Biblia, 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios así: porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamente, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristo, ahora me gozo, no porque haya sido contristado, estoy leyendo la versión Reina Valera, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Fíjense bien lo que dice el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento. Entonces, por un lado tenemos a los felices, que son pobres y necesitados, pero ahora tenemos que son felices aquellos que lloran. Pero Pablo, el apóstol, nos enseña de esta tristeza que es según Dios. Así es que no es aquel, amado hermano, según lo que vemos en estos pasajes, es que no es aquel que está llorando porque se le murió su perrito, ¿vale? No es aquel que está llorando porque perdió su trabajo o a su esposo o lo que sea que haya perdido, ¿sí? No es aquel que llora de tristeza por que perdió el América o el Cruz Azul, cualquier otro. No, ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No es aquel que llora por esas cosas. Bienaventurados los que lloran, porque 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 nos dice que la tristeza, según Dios, es la que produce arrepentimiento. ¿A dónde voy? Es que sabes que cuando Jesús les está hablando a las multitudes, le dice, es que si tú lloras de tal manera que sientas el peso del pecado en tu vida y te arrepientes, entonces tú serás consolado. Y esa es la promesa. Esa es la promesa que tenemos aquí en el capítulo 4, si quieres regresar, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 5, versículo 4,
¿verdad? Y es sobre esta tristeza. No te he buscado, Dios, como debía. Señor, he estado bien lejos de ti. Señor, me he apartado de tus caminos. Nunca llegué a tus caminos, quizá otros casos, ¿no? Pero otros es Dios, estoy en tu iglesia, pero mi espíritu está en otro lado. Voy, asisto a la iglesia, pero no oro, no leo tu Biblia. Porque, amados, nosotros enfatizamos mucho, o yo lo hago, el leer la Biblia y el orar, porque eso es dialogar con Dios. Eso es dialogar con Dios. Tú hablas con Dios, oras, y entonces lees tu Biblia, escuchas. ¿Te das cuenta? Entonces me dice mi hijo, el más pequeño, un día estábamos comiendo y siempre a la hora de la comida lo utilizamos para dialogar, para platicar. Y entonces me dice mi hijo, el más pequeño, me dice: papi, a ver, explícame porque hay algo que no entiendo. Y le digo: dime. Y me dice: es que yo no entiendo cuando la gente, los grandes, dicen que Dios les habló. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo hablan? Yo no he oído a Dios. ¿Sí? Yo no lo puedo oír. Y digo: y pues bueno, cayó conmigo, ¿verdad? Como 2 horas explicándole Génesis, Apocalipsis. No. ¿Cuál es el asunto? Tan sencillo para nuestros pequeños. Y para nosotros. Es que cuando tú tienes necesidad de hablar, te acercas con tu Dios. Y hablas con Él y te expresas. Y platicas con Él. Pero a veces vas a tener una impresión, algo en tu cabeza, a veces va a venir alguna situación a tu mente, pero lo que va a venir a tu mente es a través de lo que tú has venido leyendo en la palabra de Dios. Porque no te va a hablar Dios así nada más. Puede hacerlo, no lo dudo, pero es en la medida que tú creces en la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces le digo a Augusto: es que tú sí lo escuchas, hijo. Sí lo has oído, pero no lo escuchas. Y me dice: ¿cómo? Le digo: cada que yo estoy predicando, tú estás escuchando la palabra de Dios. Cada que tú estás leyendo tu devocional en las mañanas, Dios te está hablando. Pero tú no estás escuchando. Entonces, amados, por eso la insistencia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, la tristeza, queridos hermanos y hermanas, la tristeza no es egoísta, de que lloras porque perdiste algo, ¿me explico? Sino que lloras por esa tristeza que es según el arrepentimiento, esta tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Entonces es cuando te inclinas y dices: oh Dios, sé propicio a mí, oh pecador, ¿verdad? A mí pecador, ayúdame, Dios. A veces te ha faltado la fe. Te das cuenta que a veces dices: ay Dios, de esta no salgo. A veces sientes que te has apartado de Dios un poquitín. Querido hermano, Dios siempre está ahí con nosotros. Siempre, siempre está con nosotros. La promesa de esto, del versículo 4, es que dice: porque ellos recibirán consolación. Quiere decir esto, que si tú lloras por arrepentimiento, Dios va a extender su perdón hacia ti. Y vas a sentir un alivio tremendo. Tengo un recuerdo muy firme en mi vida. Yo estaba en el lodo cenagoso del cual me sacó el Señor, pudriéndome en mis delitos y pecados. Y cuando el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida y empieza a contristarme, como esos primeros bienaventurados, ¿sí? Como pobre que estaba yo,
Y yo recuerdo que el Espíritu Santo habla a mi vida. Yo no sabía que era el Espíritu Santo, porque pasa lo que te digo, cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no oras, pasan cosas en tu vida que no sabes quién te está hablando, ¿sí? En mi caso estaba recién convertido, y aunque mi familia pertenecía a la religión popular, ¿verdad? Yo crecí con mi hermano mayor, que él pues siempre me inculcó el socialismo, el marxismo, el ateísmo y todo eso, y me lo inculcó, pero si bien adoctrinado, ¿verdad? Y entonces yo nunca oraba, nunca hacía nada, ¿no? Y yo no, o sea, Dios era nada desde chiquito. Para mí Dios no era nada ni nadie, no valía nada. Entonces cuando Dios empieza a tratar con mi vida, yo empiezo a tener cosas en mi cabeza que Dios me está hablando, porque mi pastor me empezó a darle con la Biblia. Y empiezo a leer y a leer y a leer la Biblia, y entonces yo empiezo a tener cosas, pensamientos, sentimientos a través de la palabra de Dios, de mi condición de pecador, ¿verdad? Pero yo hasta sacudía mi cabeza, ¿no? Y decía, ¿y esto qué es? Como salte de aquí, ¿no? Después en el camino vas creciendo, aprendes a disfrutar a Dios, a amar a Dios, y dices, este es el Espíritu Santo. Gracias Espíritu de Dios, gracias Jesús que me estás hablando. ¿Por qué? Porque estás en una relación estrecha. Yo ya veo a los ojos de mi mujer, como hace ratito que llegamos, y con su pura mirada me di cuenta que yo no traía la chamarra puesta, ¿verdad? Ya después lo afirmó con palabras, ¿verdad? Pero con la pura mirada. ¿No te pasa que tu mamá te habla, o tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Verdad? Y con la pura mirada casi sabes lo que quiere. Pero eso se debe a que llevas estrecha relación con esa persona. Y cuando tú estás con Jesús y buscándole, y eres pobre en espíritu, y bienaventurados los que lloran, porque estás siendo tocado y arrepintiéndote, entonces tú te humillas. Y en esa ocasión, cuando el Espíritu Santo hablaba a mi vida, que yo no sabía que era Él, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba, en aquella ocasión estaba yo en mi habitación y empecé a sentir un peso sobre mí, literal, como si alguien se hubiera subido para que le hiciera caballito, ¿verdad? Y empecé a sentir ese peso. Yo estaba sentado a la orilla de mi cama y venían muchas cosas a mi cabeza de lo que había leído. Y empecé a sentir como cuando tienes ganas de llorar. ¿Te ha pasado cuando quieres llorar y no puedes sacarlo? Empecé a sentir eso, y eso que se me subió, digámoslo así, como yo creo que me estaban así como aplastando, ¿verdad? Literalmente me tiró al suelo. Y cuando mis rodillas tocaron el suelo, empecé a llorar. Y luego ya no pude sostenerme así y me postré. Ahora, eso yo no lo había visto en la iglesia, no me lo habían enseñado. No, o sea, yo sentía que el peso de mi pecado era tanto que yo acabé postrado. ¿Saben qué es estar postrado? Literalmente con la nariz en la tierra y mis brazos extendidos, y estaba yo orando. Y sabes, todo ese tiempo que estuve ahí, yo no sé cuánto, estaba llorando, pidiéndole perdón. Y sabes, yo podía sentir o percibir en mi vida como Dios me sacó de ese lodo cenagoso en el cual estaba, y como si me estuviera limpiando con toallitas húmedas, ¿vale? Así, tu porquería de esto, tu porquería del otro. Ahora que está mi hermano en el hospital, le agradezco, y a nombre de mi familia, sus oraciones. Pues ahí están las toallitas y ahí estoy duro y dale, ¿no? Digo a mis hermanas, hasta nos lo vamos a desgastar de tanto estarlo limpiando, ¿no? Y le digo yo, ya se bañó lo que no lo hemos bañado en toda la vida, ¿no? Y ahí estamos, duro y dale. Y sabes, así como estaba yo, luego ayer que me tocó estar ahí, estar limpiando y lavándole ahí todo, así me sentía yo, hermano, postrado en el suelo. Y sabes, a moco tendido, llorando.
Bienaventurados los pobres, te necesito, Dios, aliméntame, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, me arrepiento de la cochinada que hago. Me arrepiento, simplemente a lo mejor no eres tan sucio, pero me arrepiento, Señor, por no buscarte. Y es este lloro de decir, Dios, es que te necesito, porque sin ti no soy nada, ni nadie. Y entonces yo podía sentir como Dios me lavaba, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán ¿qué? Consolados. ¿Sabes una cosa? ¿Cuántos? Yo creo que todos ustedes no se han llorado así, a moco tendido. ¿Sabes una cosa? Que por la misma crianza que tuve y todo, siempre me enseñaron a tú aguantas firme, tú no lloras. Las niñas no, las niñas sí lloran, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Las niñas sí, los niños no lloran. Y tú no, pues que no eres hombre, aguanta. Entonces yo fui criado así. Y yo ahora a mis hijos les digo, llora, y pues llora, suelta el moco, suéltalo, llora. Entonces yo crecí así, hermano. Cuando Dios toca mi corazón, yo no había pasado situaciones difíciles en mi juventud, pero jamás lloré. Así, soy hombre. Y acá llorando por dentro. Y cuando llega Dios a mi vida, en ese momento que les estoy trayendo, cuando llega Dios a mi vida en ese momento, yo creo que lloré todo lo que no había llorado en mi vida. ¿Vale? Se me secaron, yo creo, los ojos. Así es que, queridos hermanos, es de arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran, pero es porque te estás arrepintiendo. No es como aquella anécdota del pastor que, no es como esta anécdota de este pastor que llega a la mujer llorando y dice, pastor, mi marido se fue. ¿Por qué se fue? Pues es que lo engañé, ¿verdad? Dice, es que lo engañé, y empieza a platicar con el pastor y todo el rollo, y en la plática el pastor descubre que ella está llorando. ¿Por qué? Porque se le fue el marido, no por haberlo engañado. No, entonces su tristeza era porque el hombre se había ido, no porque ella había pecado. No caigamos en eso, ¿vale? No caigamos en eso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? Y versículo 5, bienaventurados los mansos. ¿Sí vamos ahí? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora, ¿ya ves hacia dónde nos llevan estas bienaventuranzas? Soy pobre, reconozco que tengo una necesidad de Dios, entonces ahora me arrepiento y busco el consuelo de Dios. Y entonces ahora viene esta parte de ser manso. Y déjame te leo lo que dice el diccionario, cómo define el ser manso. Dice que es una cualidad suave, dócil, apacible, ¿sí? Suave, dócil y apacible. Entonces dice, en nuestros días tiene una asociación con debilidad, como, y entonces dice aquí, manso corderito. Entonces cuando dicen, es que este es manso, es débil, ¿no? Este es débil. Algunos cristianos de hecho dicen, no, pues ellos, dice la Biblia que sea manso, pero no menso, ¿no? Y ya sacan un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. ¿Verdad? Entonces, una persona mansa es alguien que tiene temperamento dulce, pero no es de carácter fuerte. Eso es lo que se tiene en la mentalidad de la sociedad, ¿no? Él es dulce, mira qué bonachón es, pero no tiene carácter, no es de carácter. Pero el Señor Jesús
dijo, sean mansos, porque yo soy manso y humilde, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso. Pero pregunto, ¿el Señor Jesús era débil? No, claro que no. ¿Tenía carácter el Señor Jesús? Sí, grande. Cuando echó para afuera a todos, ¿no? Del templo, sáquense de aquí, les aventó sus cosas. Enfrentaba a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, pero independientemente de eso, él aguantó la muerte y la muerte de cruz. Y él dice, yo doy mi vida por mí mismo. No es que lo atraparon, no es que Judas lo vendió. O sea, sí pasó todo eso porque tenía que cumplirse la profecía. Pero Jesús dijo, aquí estoy. ¿No? Aquí estoy. Entonces, ser manso no significa haz conmigo lo que quieras. No. Porque Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, bienaventurados los mansos, no son los débiles, hermano. Son la gente que tiene carácter firme, la gente que enfrenta las circunstancias, que van para adelante. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Entonces, tú y yo necesitamos hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Hacer la voluntad de Dios, ¿cómo? Siendo mansos y humildes. Pero mansedumbre no es debilidad de carácter. Ay, no es que yo no puedo. Debilidad de carácter es que andas pecando y luego no, y luego sí, y luego no, y andas como las ondas del mar. No, hermano, eso no es ser manso, eso tú necesitas carácter, y el carácter de Cristo. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Tenemos que aprender de Él esa firmeza y esa seguridad en la vida. Y dice, porque ellos heredarán o recibirán la tierra por heredad. Entonces, hermano, cuando vemos esta promesa en el Antiguo Testamento, siempre tenían este símbolo a través de este símbolo de obtener la tierra prometida como el regalo de Dios. En el Antiguo Testamento siempre se va a ver eso como una bendición, pero esa bendición viene a través de la obediencia. Entonces, obediencia, mansedumbre, que no implica debilidad, arrepentimiento y reconocer que yo necesito de Dios. Termino diciéndote esto. ¿De qué necesitas? ¿En qué área necesitas ser feliz? Dice la Biblia, felices o bienaventurados o dichosos los que lloran, los mansos, los pobres. ¿Ya pasaste todos estos procesos? Y cuando ya pasamos esos procesos, de repente a veces nos volvemos. Siempre hay algo de qué arrepentirse, ¿no es cierto? Siempre hay algo de qué arrepentirse. ¿En dónde te encuentras el día de hoy, querida hermana? Dice por último Jeremías 29:13. Jeremías está delantito de Isaías, donde estábamos hace un rato. Jeremías 29:13, dice la palabra de Dios así. 12, versículo 12. Entonces me invocaréis, capítulo 29, versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diréis, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando tú lo buscas y vienes a Él, Él te oye. Cuando tú lo buscas y vienes a Él, Él te oye. Cuando tú lo buscas y lo hallas, entonces tú lo haces de todo corazón. ¿Cómo lo haces?
invocando su nombre. ¿Cómo lo haces? Orando. Entonces, queridos hermanos y hermanas, lo que necesitamos es doblar nuestro corazón, ¿no es cierto? Humillarlo delante de Dios y reconocer que lo necesitamos, ¿verdad? Y no solamente en los tiempos difíciles y adversos, sino en cada momento de nuestra vida. Amén. ¿Me permiten orar por ustedes? Inclina tu rostro y dile: Señor, aquí estoy delante de ti, reconociendo que te necesito mucho, 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 Señor. Reconozco, Señor, que cada día hoy quiero más de ti, Señor. Hoy quiero más de ti, Señor. Padre, te necesito. Como dice el Salmo 42, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Señor, tenemos sed de ti, tenemos necesidad de ti. Aliéntanos, alimentanos, por favor, consuélanos. Pero sí, Señor, cuando nosotros nos hemos arrepentido, ven y abrázanos, ven y límpianos, ven y santifícanos, ven y edifícanos, Señor, por favor. Padre mío, guíanos a tener un carácter firme, Señor, como tú, Señor Jesucristo. Provéenos de ese carácter firme. Padre, aquí estamos delante de ti, reconociendo que te necesitamos. Reconozco hoy que te necesito. Tú puedes decirle eso con tus propias palabras. Dile: Señor, hoy te necesito. Ven a mi vida, límpiame de mis pecados y ayúdame a nunca separarme de ti. En el nombre de Jesús. Amén.